Y luego, ¿qué se hace cuando se tiene más electrones? Luego, cuando hay quantum dots interactuantes, moléculas artificiales o quantum dots móviles, es su caracterización matemática. Y entonces, ¿cómo se tratan esto por medio de modelos? Y un ejemplo de conglomerado de miles de átomos. Ya les voy a presentar cómo es este problema. Vamos a ver un poquito sobre qué son los quantum dots, aunque todo el mundo lo sabe aquí. Pero una de las estructuras novedosas y con propiedades sorprendentes son los puntos cuánticos o quantum dots en inglés, a los cuales también se les llama átomos artificiales. La razón de todo esto es que ya, bueno, algunos mencionaron el día de ayer que las propiedades cuánticas aparecen cuando se hacen las cosas muy chiquitas. Por ejemplo, si ustedes toman un cubo de 1 milímetro de helado de un cristal de semiconductor, se porta igual que un cubo más grande, tiene las propiedades del cubo, o básicas. Pero si cortamos una lámina de este cubo tal que el espesor sea de dimensiones nanométricas, sus propiedades a lo largo del espesor reflejan fenómenos cuánticos. Esto lo presentó uno de los conferencistas ayer, Federico presentó con unas láminas. Y lo más interesante es que si recortamos las otras direcciones a expresiones de nanómetros, entonces digamos que tenemos un quantum dot en 3 dimensiones. Si suponemos que cada lado del cubo nanométrico tiene unos 20 átomos, el número de átomos de este punto cuántico sería de unos 8000. O sea que cuando estamos hablando de los puntos cuánticos, de los quantum dots, en realidad estamos hablando de un conglomerado, un pequeño, un nanocristal de miles de átomos, algunas veces decenas de miles de átomos. Entonces, lo más importante y lo más sorprendente es que estos conglomerados de miles de átomos, aquí saqué de alguna parte para que se vea cómo es un punto cuántico, aquí digo una demostración artística de semiconductores. Bueno, y los bidimensionales fueron los primeros en ser sintetizados, lo que mostré aquí en esta reproducción artística. Y hay un artículo de Vygotsky en Física Referentes del 89. Y estas son como pequeñas muestras nanométricas de un semiconductor. Los quantum dots tridimensionales que yo creía que habían sido hechos en 1998, según lo que mencionó Sara Dave, habían sido hechos con mucho tiempo, con mucha anterioridad. Pero digamos, lo que apareció como un gran logro, en fin, fue, y lo que la gente equivocadamente menciona, sin saber que habían sido hechos desde, por eso lo repito. Y luego de las charlas que hemos escuchado esta mañana, digamos, no da el tributo adecuado a todas las cosas que los experimentalistas están haciendo. Me ha parecido tremendamente sorprendente y muy hermoso. Entonces, bueno, aquí el artículo de Física Review Letters, donde aparecían los quantum dots, estos planos, estos como hostias que eran de semiconductores. Y aquí tienen una descripción de estos semiconductores, digamos, una fotografía. Y aquí, en este mismo artículo, aparece una pequeña interpretación de qué es lo que está pasando. Y entonces, las propiedades ópticas que tienen estos se pueden explicar como que hubiera un cierto potencial en cada uno de estos puntos y que había niveles de energía de los electrones que se pueden poner allí. Ahora fíjense, lo más sorprendente de los puntos cuánticos es, ya les mencioné, es que son pequeños, nanocristales, que tienen miles de átomos, pero que no se comportan como un nanocristal de miles de átomos, sino que se comportan como una especie de cavidad en donde si se cambia el potencial o el capacitor o algo así, uno puede ir metiendo carga dentro de este pequeño receptáculo. Y la carga que uno mete, los electrones
electrones que uno mete van a tener propiedades como que fueran electrones de un átomo. Esto es lo más sorprendente, porque hay decenas de miles de electrones allí. Hay miles de puntos nucleares, ¿ok? Pero se comportan como que fueran esencialmente una cavidad donde se ponen nada más que electrones. Entonces, esto nos permite, en primer lugar, bueno, aquí tengo una de la fotografía del primer artículo, del artículo mal atribuido al 98, de los quantum dots casi efémeros. Entonces, lo que les decía, los quantum dots bidimensionales y tridimensionales se comportan como átomos artificiales en el sentido de que, a pesar de estar formados por cientos de átomos, en el primer caso, y por miles de átomos en el segundo, actúan como si fueran pozos de potencial en los cuales puede ser atrapado de uno a muchos electrones. Los electrones atrapados tienen carga negativa igual al electrón de un átomo, pero no son en verdad electrones, son cuasipartículas, pero tienen masas efectivas diferentes a las de los electrones y su valor depende del tipo de material. Por cierto, un problema bien interesante en la física que ha sido resuelto es por qué aparecen estas cuasipartículas que se parecen a electrones dentro de un sistema que tiene tantos electrones y tantos núcleos. Bueno, hay una cantidad de cancelación de efectos y entonces resulta que las propiedades de esto pueden ser reflejadas nada más que suponiendo que hay estas cuasipartículas o electrones con masas efectivas. Entonces se asemejan a átomos artificiales en el sentido de que están formados por electrones que interactúan entre sí como en los átomos reales y que se mantienen juntos debido a un potencial externo y no a la carga nuclear. Sus interacciones dan lugar a niveles de energía cuantizados como en los átomos reales, pero a diferencia de los átomos reales, estos tienen unas propiedades muy interesantes y es que los niveles pueden ser cambiados por medio de la aplicación de campos magnéticos médicos. También estos niveles pueden ser cambiados, o sea, sus propiedades ópticas pueden ser controladas cambiando el tamaño, la fuerza del punto cuántico y la magnitud del campo magnético. Y esto es el interés que tiene esta cosa.